¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios de amor ordenaría la eliminación total de una nación entera? En las páginas más oscuras de la Biblia existe un pueblo tan perverso que su solo nombre fue sentenciado al olvido eterno: los amalecitas. ¿Qué pecado cometieron para despertar una furia divina tan implacable? Hoy descubriremos su origen oculto, sus prácticas aterradoras y la razón secreta por la que, incluso hoy, se dice que su linaje sigue operando entre nosotros. Para entender la magnitud de este conflicto, debemos retroceder miles de años, a un desierto árido y despiadado donde la supervivencia era una lucha constante. En el vasto relato bíblico, Dios suele mostrarse como un Padre misericordioso, alguien que da segundas y terceras oportunidades incluso a las ciudades más pecadoras, como ocurrió con Nínive. Sin embargo, con los amalecitas, el decreto fue radicalmente distinto y estremecedor. No hubo llamados al arrepentimiento, ni profetas enviados para advertirles, ni un tiempo de gracia para cambiar su camino. La orden registrada en las Escrituras fue clara y fría: borrar su memoria de debajo del cielo, sin dejar rastro alguno de su existencia. Pero, ¿quién era este pueblo y por qué se convirtieron en el enemigo número uno del Creador? Prepárate, porque la respuesta no se encuentra solo en un conflicto de tierras, sino en una traición de sangre antigua y en una naturaleza espiritual que desafía la lógica humana y que nos obliga a mirar el rostro más severo de la justicia divina. Todo comienza mucho antes de los ejércitos y las batallas, en una disputa familiar que se tornó en un odio generacional incurable. Amalec, el ancestro de esta nación, no era un extraño para el pueblo de Israel, era su pariente. Amalec fue nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Mientras que de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, Esaú representó siempre la carne, lo impulsivo y lo terrenal. Amalec creció en el seno de una familia marcada por el resentimiento. Su abuelo Esaú se sintió robado por Jacob al perder su primogenitura por un plato de lentejas, y ese veneno fluyó por las venas de sus descendientes. Amalec nació de la unión de Elifaz y su concubina Timná, lo que lo colocaba en una posición de inferioridad y rechazo dentro de la jerarquía tribal. Este resentimiento personal se transformó en una ideología nacional. Los amalecitas no eran simplemente nómadas que buscaban agua, eran el producto de una estirpe que despreció activamente las bendiciones divinas y decidió, por voluntad propia, oponerse a todo lo que fuera sagrado. Desde su origen, Amalec personificó la rebelión consciente y voluntaria contra los planes de Dios. El momento decisivo que selló el destino de Amalec ocurrió durante el Éxodo, el evento fundacional de la fe de Israel. Imagina la escena: millones de personas, entre ellos ancianos, mujeres embarazadas y niños, caminando bajo el sol abrasador tras escapar de siglos de esclavitud en Egipto. Estaban exhaustos, sin armas y vulnerables. Fue en este momento de máxima fragilidad cuando los amalecitas atacaron. Pero su táctica no fue la de un ejército honorable que busca una batalla frontal. La Biblia registra un detalle espeluznante que define su psicología: lanzaron ataques relámpago por la retaguardia. Se cebaron específicamente con los rezagados, con aquellos que apenas podían caminar por el cansancio o la enfermedad. No buscaban territorio, porque el desierto era vasto; no buscaban recursos, porque Israel no tenía nada que ofrecer más que su fe. Su objetivo era el terror psicológico y la destrucción de la esperanza. Atacaron a Israel porque amaban la crueldad y porque no tenían ningún temor de Dios. Este acto de sadismo gratuito demostró que la maldad de Amalec no era circunstancial, sino absoluta e inherente a su cultura. La respuesta de Dios ante este ataque no fue solo militar, sino profundamente simbólica. En la batalla de Refidim vemos una escena única en la Biblia. Mientras Josué lideraba a los hombres en el valle, Moisés subió a la cima de un monte con la vara de Dios en su mano. Sucedió algo sobrenatural. Cuando Moisés mantenía sus manos en alto, Israel prevalecía, pero cuando sus brazos caían por el agotamiento, los amalecitas comenzaban a ganar. Esto nos revela una verdad oculta: a Amalec no se le vence con estrategia humana, fuerza bruta o superioridad numéricamente. La guerra contra Amalec es espiritual. Aarón y Hur tuvieron que sostener las manos de Moisés hasta el atardecer para asegurar la victoria. Fue tras este suceso que Dios pronunció la sentencia final: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. No era una guerra de hombres contra hombres, era una guerra del trono de Dios contra la oscuridad absoluta que Amalec representaba. La historia de los amalecitas es como un virus que se niega a morir. Siglos después de Moisés, el rey Saúl recibió la orden de ejecutar el juicio final sobre esta nación. Debía destruirlo todo para que el mal no se propagara. Pero Saúl, cegado por la codicia y el orgullo, perdonó la vida del rey Agag y conservó lo mejor del ganado bajo la excusa de ofrecer sacrificios. Esta desobediencia fue fatal. Samuel, el profeta, tuvo que ejecutar al rey Agag personalmente, pero el daño ya estaba hecho.
Algunos descendientes escaparon, y el espíritu de Amalek se ocultó en las sombras de la historia. Siglos más tarde, en el Imperio Persa, la nación de Israel estuvo a punto de ser exterminada por un hombre llamado Amán. ¿Quién era este Amán? La Biblia lo identifica específicamente como el Agageo, un descendiente directo de aquel rey amalecita que Saúl dejó vivir. El odio de Amalek es paciente, esperó cientos de años para intentar de nuevo el exterminio total de los judíos. Esto nos enseña que cuando no cortamos de raíz lo que Dios nos ordena, ese mismo mal regresará para intentar destruirnos. Pero, ¿por qué los amalecitas son tan relevantes para nosotros hoy? En la tradición mística hebrea, existe una conexión numérica fascinante. El valor numérico de la palabra Amalek es 240, que es exactamente el mismo valor de la palabra Safek, que significa duda. En el plano espiritual, Amalek no es solo una tribu antigua, es el nombre de esa fuerza interna que nos susurra al oído precisamente cuando estamos más cerca de nuestra bendición. Es esa duda que te ataca cuando estás cansado, que cuestiona la bondad de Dios en tus momentos de desierto y que intenta enfriar tu fe. Amalek es el enemigo que no te ataca de frente cuando estás fuerte, sino que busca tu punto más débil y rezagado para golpearte. Por eso la instrucción bíblica de borrar su memoria es tan radical. No se puede negociar con la duda destructiva, no se puede llegar a un acuerdo con el mal que busca la aniquilación de tu propósito. O lo vences por completo, o él volverá para terminar su trabajo. Hoy en día, muchos estudiosos se preguntan si el linaje biológico de Amalek continúa existiendo. Aunque genéticamente es casi imposible rastrearlos, se dice que su linaje opera a través de una mentalidad. Los teólogos sugieren que el espíritu de Amalek se manifiesta en cualquier sistema, ideología o individuo que actúe con un odio irracional hacia lo divino y que se especialice en atacar a los más desprotegidos. Es esa fuerza que aparece en la historia de la humanidad cada vez que se intenta borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. La guerra de generación en generación que Dios prometió sigue activa, pero ahora el campo de batalla es la mente y el espíritu humano. La pregunta ya no es dónde viven los amalecitas, sino si estamos permitiendo que sus tácticas de crueldad y duda residan en nuestro propio corazón. La historia de los amalecitas es una de las más duras y difíciles de digerir de toda la Biblia, pero nos revela una verdad fundamental: Dios protege a sus hijos con un celo que puede parecer aterrador para sus enemigos. Es un recordatorio de que nuestras acciones y nuestro odio tienen consecuencias que pueden resonar por milenios. ¿Crees que el castigo a Amalek fue justo por su crueldad, o te resulta difícil de comprender bajo la visión de un Dios de amor? Me encantaría conocer tu perspectiva, así que deja tu comentario abajo para que abramos el debate. Si este viaje por los secretos más oscuros de la Biblia te ha gustado, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestra próxima investigación sobre las naciones olvidadas. Y si quieres seguir profundizando en los misterios de la guerra espiritual, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo descubrimiento.